Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con nosotros. Les deseamos que pasen como siempre una hora entretenida. Os habla Alejandro Aparicio. Esta mañana estamos en un paraje emblemático de nuestro pueblo, el Molino del Pasico. Es un privilegio para nosotros poder hacer nuestro programa en directo desde un lugar tan significativo como este. Le voy a ceder el micrófono a mis compañeros y compañeras para que os puedan contar cuáles son los temas que van a tratar en este programa. Adelante, Cari. Buenos días. Hoy, como ya estamos repitiendo, estamos en un entorno especial y bueno, como estamos en un entorno que es el Pasico, que tiene dos cosas extraordinarias, la ermita y los molinos, pues seguro que yo y mis compañeros todos vamos a hablar del mismo programa. Después nuestro compañero Mariano, Pepita también va a intervenir. Sí, buenos días, compañeros, desde aquí, desde el Molino, que esto está encantador. Tengo una receta muy buena, algo de aquí del Mediterráneo, como es el melón. Nos vemos. Nuestro compañero Pepín, que ahora está ausente, pero esperamos su llegada en breves minutos. Esperamos que todos estos temas sean de vuestro interés. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos. Seguimos en Recuerda con nosotros, 87.7 de la FM. Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari. Hoy nos va a hablar de los molinos de viento. Cari, te escuchamos. Buenos días otra vez. Hoy, como antes he dicho, hoy tenemos un programa especial, porque es la primera vez que hacemos un programa dentro de un molino, en el entorno tan especial cerca de la ermita del Pasico. Como he dicho antes, la ermita del Pasico y el molino son dos cosas emblemáticas de aquí, del pueblo de Torre Pacheco. Los molinos, como sabéis, son unas casas altas cilíndricas que llenaban los campos de alegría, orientación con sus velas blancas. Cuando los molinos estaban en marcha, se sabía la orientación del viento. Muchas veces los molinos servían de GPS, por la visibilidad larga a larga distancia. Todo el molino tenía su nombre, tenía el nombre del caserío o de su dueño. Eran muchos los que había por este campo, porque eran muy necesarios. Había unos para sacar agua y otros para moler. Se puede decir que los molinos fueron el apoyo para la supervivencia, tanto de los que sacaban agua como los que molían muchos cereales, porque entonces había mucho cereal que moler, y fueron los que aliviaron las necesidades de la población. Todo pasaba por el molino, la cebada para el alimento de los animales y el trigo para hacer el pan para la supervivencia de los humanos. Antes el dinero era poco y casi todo era a cambio. Se llevaba el grano y el molinero, por su trabajo, se quedaba con una parte de harina. Se cobraba todo dando menos kilos de harina. Esto se llamaba maquila. Había un refrán, que bueno, como los refranes españoles, voy a decir dos, sin que Pepe se ofenda. Dice el refrán: de molinero cambiarás, pero de robado no escaparás. Y otro que dice: de molinero a ladrón solo hay un escalón, y como es tan bajo, lo sube hasta un escarabajo. Que me perdonen los molineros, pero bueno, son refranes españoles. En resumidas cuentas, los molinos fueron uno de los primeros inventos para la transformación del cereal en harina. Nos dieron el pan de cada día. Las personas de mi época todas visitamos alguna vez un molino. Yo estuve muchas veces en el Molino de las Ánimas, administrado por la familia Nieto Barranco, que aquí tengo a mi lado a Pepe. A Pepe Nieto Barranco, claro. Pero yo llegué a ver muchas veces el molino,
pero nunca, o sea, por dentro, pero nunca por la parte alta donde están las piedras. Pedro el molinero siempre estaba pendiente, cuando el molino estaba en marcha, del peligro que había alrededor. Y siempre nos decía: niños, no acercarse a las velas, que es muy peligroso. Recuerdo cómo caía la harina caliente y Pedro subiendo sacos para la torba. En ocasiones, Alejandra y su hijo retirando los sacos de harina, un trabajo muy sacrificado y muy pendientes del viento. En el invierno se estaba muy bien dentro del molino, por el calor que producía la harina. Cuando llegó el cambio de molinos eléctricos, fue la muerte de los gigantes del viento. Hoy miramos con tristeza la cantidad que había en este campo y quedan muy pocos. Detrás de los molinos queda una época de escasez y tristeza. Quiero explicar la situación de mujeres que ayudaban a su familia y salían a recoger las espigas que se quedaban en el suelo después de recoger la cosecha. Con una maza las machacaban y, limpio el grano, se acercaban al molino a recibir unos kilos de harina para hacer un poco de pan, para mantener a su hijo. La vida de los molinos se fue apagando y la vida moderna creció. Se perdió la maquila, llegó el dinero. Así es la historia de la vida. Ahora tengo suerte de tener a mi lado a Pepe el molinero, socio de la Asociación de Molinos de Viento de Torre Pacheco y encargado de poner en marcha el molino. Buenos días, Pepe. Buenos días. Buenos días, Cari. Tenemos tú y yo muchos recuerdos de aquella época, pero bueno, te voy a preguntar, en aquella época, aquel molino que se hacía, porque tú en este molino del Pasico no estuviste, ¿no? Tu vida fue el molino de las ánimas. Sí, yo aquí no, aquí fue mi padre, pero ya yo nací en el molino de las ánimas y fue donde trabajé y ahí ya me crié en el molino aquel. Yo recuerdo, como he dicho antes, a tus padres trabajando en el molino. Vosotros también. ¿Trabajabas cuando eras pequeño, luego ya cuando te hiciste mayor dejaste el molino? ¿Cómo fue la situación? Pues ya cuando me dejé la escuela fue cuando ya empecé de lleno el molino. Mi madre y yo, pues mi padre se fue a los camiones y ya pues nos quedamos mi madre y yo, que éramos los que le arreamos al molino. Y como tú sabes, que fuiste muchas veces allí a moler, pues tuvimos, ya después repartíamos nosotros también la harina y recogíamos el grano y así tuvimos una pasada de años. Era un trabajo muy duro porque, como te he dicho, yo nunca vi nada más que el molino por dentro, donde caía la harina. Arriba nunca subí. Pero bueno, ahora después de ver los molinos ya en esta actualidad, tenía que ser muy costoso subir con los sacos. ¿Teníais que subir con los sacos llenos arriba a vaciarlos donde están las piedras? Sí, era un trabajo muy duro el molino. Los molinos han sido trabajos muy duros, aunque no parezca así, pero el trabajo ya de echar las velas y de rodear el molino ya teníamos un trabajo muy duro. Y además, pues todo el grano había que subirlo arriba al molino por la escalera y abocarlo a la tolva. Además había que garbillarlo, toda la cebada. Ahora me preguntaba a mí Alejandro que por qué se garbillaba la cebada, si era para los animales, porque si le echaba a la piedra el grano sin garbillar, los cereales traían mucha tierra, porque entonces, como tú sabes, se trillaba en la era y no es como ahora las máquinas que no llevan tierra, pero se garbillaba porque las piedras, si no, había que picarlas a cada momento. Todos los meses se levantaban las piedras. Las piedras tienen una técnica para levantar las piedras, porque el mismo molino, con la técnica de molinero, se ponía una piedra boca arriba y la otra que queda fija. Y entonces se picaba, se tiraba unos 10 y medio o 2 tíos picando las piedras. Y claro, era rentable garbillar los cereales antes de echarle al molino. Pues eso sería un trabajo muy costoso, porque yo recuerdo de ver el molino lleno de sacos, a veces cuando era verano en la puerta, los que teníais, la gente que estaba en cola para moler.
Sí, claro, era mucho trabajo y ya te digo, y luego lo que tragaba, la tierra que tragaba, el polvo ese de garbillar y los sacos los que no cabían en el molino, pues entonces se llevaban otro al lado de la casa que había un almacenico donde se guardaba porque en el molino no cabía todo. Y por esto digo que era un trabajo muy duro, además de que no se podía moler, que estaba... Cuenta eso que me has dicho antes, que yo eso no lo sabía. Yo se ve que en mi época ya cuando iba con mi familia a llevar el trigo y la cebada, yo creo que no era la época esa, pues quizás fue después, pero cuenta eso que me has dicho de la restricción de no poder moler. Sí, bueno, tú no te acordarás de eso, pero eso, el trigo estuvo intervenido, los trigos habían que entregarlo al Servicio Nacional del Trigo y en el molino era contrabando moler. Molíamos de contrabando, molíamos de noche, a escondidas, porque nos apretaba ahí cuando llevabais el trigo que se moliera, que no tenía harina. Lo mismo para lo de la cebada, no había papeleta, pero cuando molías trigo, pues sí, con el miedo que venían los inspectores y te encerraban en el molino. Quiero decir, siempre sufriendo, de noche, por las noches enteras moliendo, así, con la luz de los candiles, que entonces era la luz que teníamos, y siempre padeciendo, además del trabajo, sufriendo por si parece que estaba robando. ¿Y cuántos años fue tu padre molinero allí en el Molino del Ánima? Mi padre fue, pues, por lo menos hasta el 50 y tanto, por ahí. Luego ya se lo dejó porque fue bajando la intensidad. Claro, vino la corriente, los molinos se ponían más viejos, los molineros costaban más, ya de los maestros molinos que les decíamos, los carpinteros, pues ya había menos, había que ir a por ellos, y muchas verías las lonas, mi madre siempre cosiendo lonas, y vino la corriente y ya no era rentable el molino. Yo ya me iba a la mili, entonces pues mi padre se vendió el molino. Que por cierto, pues entonces no se metían con eso, con los molinos, y lo tiraron. Sí, hicieron una pista para secar pimientos, donde está el molino, donde estuvo el Molino de la Ánima. Aprovechaban la tierra, la piedra, la madera, la licencia del molino, que era lo que valía dinero, que por cierto esa licencia del Molino del Ánima la tiene Paco Sáez en su molino. Ajá. Que compró, entonces no se podía poner un molino sin licencia, no daban. Y compró la licencia de nosotros. El molino se le vendió a Juan Henry Blanco. Yo sé que luego fue a parar a mano de Santiago Sánchez. Y la licencia tiene, Paco tiene un molino de estos de martillo, sí. Es lo que está funcionando allí. Es una cosa curiosa, no sabía yo que los molinos también tenían una licencia como pasa con los taxis. Sí, y lo mismo que el camión, los transportistas tenían la tarjeta de transporte, sí. Y lo que valía, como no daban tarjetas nuevas, pues valía más la tarjeta que el camión. Sí, sí. Y cuando se retiraban, pues vendían la tarjeta. Ahora ya no está así, pero entonces sí, y en el molino pasaba igual. Bueno, pues como no nos dejan, si no estaríamos toda la mañana hablando. Pero Pepe, tú no hiciste tu vida ya de mayor en el molino, pero no te se ha olvidado esto, te gusta y ¿qué te implica estar aquí en el molino del Pasico? ¿Lo haces porque te gusta o porque te lo dice? No, pues me gusta y recuerdo de mi familia. Tengo la sensación que mis hijos saben y ellos son los que ahora ponen en marcha y, en fin, quedan algunas cosas como levantar las piedras y picarlas y todo eso que sí tiene interés de que lo haga que antes que yo no esté, que lo aprendan ellos. Que sepan picar una piedra. Pues sí, la familia... Pero los demás totalmente saben lo mismo que yo. La familia Nieto va a seguir la tradición de los molinos mientras que los molinos duren, porque yo no sé los años que durarán los molinos, pero la familia Nieto se va incrementando en esto y bueno, es una buena historia de que no se pierda lo que se saben ellos para pasárselo a los demás. Yo tengo un nieto que le encanta venir y tiene 4 años y cuando viene por aquí dice, vamos al molino del abuelo. Este es el molino del abuelo. Pues eso es una buena tradición de que sigáis
enseñando a los demás, porque si no fuera por vosotros quizás muchos no conoceríamos el molino. Hombre, es que hay que saber, porque como le he dicho antes a Alejandro, hay que saber un poco de viento, porque si no un molino lo rompe enseguida. Un molino lo pone en marcha y que te cambie y el viento te cambia de pronto, que no conoces que va a cambiar, pues lo tiras, en 5 minutos el molino ha ido abajo. Y hay que saber regular el viento, arreglar la vela que echa, porque se pueden poner 8 o 4 o 6, pero hay a veces que con 4 todavía es mucho. Entonces en puntas vela, que se llama, que es dejar la vela más pequeña, darle una vuelta que la hace con el mismo viento, una vuelta al palo y va dejando pequeña. Muchas veces decíamos, oye, están moliendo con 4 pañuelicos. Si era porque hacían pañuelos de las velas que se quedan pequeñas. Y, en fin, todo eso, pues claro, hay que saber. No, sí, por lo visto, esta mañana hemos aprendido un poco más de los molinos, porque yo ese tema de las velas, yo lo he visto siempre con las velas, pero no sabía todos esos trucos. Bueno, Pepe, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en un sitio especial, como hemos dicho, dentro del molino. Una cosa que tú lo viste cuando naciste al lado de un molino y sigues tu vida todavía en el molino. Muchas gracias, Pepe. Pues nada. Estamos en Radio Torre Pacheco 87.7 FM y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos va a contar la historia de la Virgen del Pasico. Adelante, Mariano. La Virgen del Pasico es un icono natural de María. La imagen de la Virgen está constituida por las vetas de la piedra de alabastro que, conjugada al azar, forman una bella imagen de María al pie de la cruz, que ofrece a su Hijo en el sepulcro, altar de la vida. Para acercarnos al origen y devoción hacia la Virgen del Pasico, solo podemos hacerlo acercándonos a la tradición oral, que de padres a hijos, de generación en generación, nos trae la noticia de cómo surgió la ermita y la devoción a la Virgen que en ella se venera, ya que todos los documentos existentes desaparecieron en la guerra civil que tuvimos en España. Estos hechos se producen, aunque no se puedan confirmar históricamente, en la última década del siglo XVII o primera del siglo XVIII. Una mañana otoñal, al despuntar el alba, uno de los labradores de la zona aparejaba a su caballería y le enganchaba el viejo arado, marchando a realizar la faena de preparación de la tierra para la próxima sementera. Llevaba apenas 2 pasadas de surco sobre la besana cuando la reja se incrustó en la tierra de tal manera que la mula no podía tirar de él. En esos momentos llegaba por el lugar un vecino amigo, de profesión minero, el cual venía soportando la terrible enfermedad de la silicosis, o mal llamado entonces mal del pulmón de piedra. Este caminaba hacia su trabajo en La Unión, por supuesto andando, y después de saludarse mutuamente se interesó por el motivo o causa de aquel entorpecimiento. Separaron el arado y pudieron observar una piedra o losa semienterrada que descubrieron apartando con las manos en la tierra, sin poder explicarse ambos cómo aquella, sin ser de grandes dimensiones, había impedido la marcha normal de la bestia. Extrajeron el objeto observando extrañado su brillantez. Sacó el labrador su pañuelo de malvas del bolsillo de la blusa y limpió su superficie, apareciendo sobre ella impresa la silueta de la Virgen María Dolorosa. El labrador paró la faena y, envuelta la losa en el pañuelo, la llevó a su casa, donde su esposa y la familia admiraron el hallazgo, sin darle pues mayor importancia,
y dice la leyenda que aquella noche tuvo un sueño en el que, apareciéndose la Virgen en la misma forma que estaba grabada en la piedra de alabastro, le indicó que hiciera una capilla en el lugar del hallazgo para darle culto y que, como prueba de ello, volvería la piedra al mismo lugar de su aparición. Además, le indicó que su amigo, el minero enfermo, había sanado por completo. En efecto, al despertar el labrador y comprobar que no se hallaba en su casa para darle culto, y que se trasladó con su familia al sitio de la aparición, comprobando que allí se encontraba la piedra, sin poder explicar el procedimiento del milagroso traslado. A la caída de la tarde, cuando regresó el minero de su trabajo, de la Unión, llegó radiante y contento a la casa de su amigo, el labrador, expresando su regocijo porque la fatiga, el cansancio y demás síntomas de su enfermedad le habían desaparecido, pudiendo comprobar días después que había sanado. Los vecinos del lugar, sin poder evitar la propagación de la noticia, vinieron a la parroquia de Torrepacheco, explicando los hechos ante el párroco y demás sacerdotes, que admitieron la exposición quedando en la parroquia la reliquia. Pero sigue diciendo la leyenda que volvió otra vez al lugar de la aparición y que por ello todos los vecinos, especialmente los del lugar, construyeron la ermita para dar culto en ella a la imagen de María en su advocación del Pasico. La ermita del Pasico ha tenido y tiene historia actual que se fundamenta en el amor increíble de una mujer convencida de que la Virgen quería allí un lugar de fe y oración. Dedicó su vida a contagiar a los demás su entusiasmo y su fervor. Esta mujer fue la inefable Lola, Lola con mayúscula, a la que todos llamamos familiarmente Lola del Pasico, convirtiendo en apellido suyo el lugar de sus fervores. Lola fue una cristiana auténtica, una mujer de fe sincera, cuya vida estaba empapada de sentido evangélico. Creía con firmeza en la oración y, como mujer profunda y humana, conocía la radical indigencia del hombre y la mujer, y por eso se los presentaba a su Virgencita para que encontrasen esperanza, alivio y luz en sus problemas y dolores. Cuánto es el Pasico con su magia y sus claveles. Es obra de Lola, a la que la Virgen eligió para ser su altavoz y su mejor pregonera. Lola descansa junto a lo que más quería, llamaba con su Virgencica del Pasico. Sus restos reposan a los pies del altar para seguir intercediendo por todos los que, doloridos por la enfermedad o cargados y hundidos por el peso de la vida, vienen al Pasico en busca de ayuda y consuelo. La historia de la Virgen del Pasico siempre estará unida a esta gran mujer que fue Lola, la del Pasico. Muy buenos días. Y ahora nos vamos a la sección gastronómica de nuestro programa. Recetas tradicionales y sus consejos. Nuestra compañera Pepita nos sorprenderá con sus ricas recetas. Tomen lápiz y papel, por favor. Adelante, Pepita. Sí, buenos días. Gracias, Alejandro. Como he dicho antes, tengo una receta muy buena y además tengo un postre con melón, que es tradicional de aquí nuestro, ¿por qué no? Y tengo una alubia muy buena con champiñón. Los ingredientes: 200 gramos de habichuelas blancas, 75 gramos de zanahoria, 75 gramos de puerro,
300 gramos de cebolla, 2 dientes de ajo, 400 gramos de champiñones, frescos a ser posible, y 2 cucharadas de aceite de oliva y sal. La forma de prepararlo: ponemos la habichuela a remojo la noche antes, como toda la vida, eso lo sabemos todos, en agua fría. Al día siguiente ponemos a cocer las habichuelas, las zanahorias peladas, pero enteras, el puerro limpio en 2 trozos, la cebolla pelada en 4 cascos. Vamos a cocinarlo en la olla rápida. 10 minutos a presión. Transcurridos los 10 minutos, paramos el fuego, esperamos que la olla pierda la presión para que no pase nada. Cuando las habichuelas están cocidas, separamos la zanahoria, el puerro y la cebolla. La pasamos por la batidora y volvemos a añadir a las habichuelas. Por otra parte, limpiamos los champiñones, los troceamos en 4 trocitos. Picamos al final los ajos y los sofreímos con las 2 cucharadas de aceite. Dejamos que se doren un poquito y cuando ya están cogiendo color, añadimos los champiñones y los sofreímos. Los juntamos en el salteado de los champiñones y los ajos con las habichuelas. Cocemos todo unos 10 o 15 minutos, con la tapadera de la olla puesta, pero no cerrada, para que no se nos enfríe. Espero que os guste. Y ahora tengo el postre de melón. Ingredientes: melón con jamón, perdón. Ingredientes: el jamón y el melón. Preparación de este postre tan mediterráneo: retiramos las pepitas del melón, cortamos a tacos, pon los tacos en un recipiente para triturar y picarlo con la batidora hasta que adquieran una textura líquida. Desmenuzar el jamón, retirar la grasa y cortarlo en virutas. Sírvelo en vasos de cristal y por encima espolvoreamos la viruta que hemos cortado anteriormente. Está riquísimo. Y ahora un consejo sobre el melón. ¿Sabías que el melón contiene una altísima cantidad de agua? El 92%. Una cantidad de azúcar, el 6%, inferior a las otras frutas. Hecho que, unido a que apenas contiene grasa, hace del melón lo de la fruta con menor contenido de calórica. Además de ser delicioso, fresco y dulce su sabor. Su contenido en hidratos de carbono de fácil asimilación le confiere propiedades estimulantes del apetito. Y es un postre que no sale caro, porque siempre nos regalan algunos. Se acabó. Seguimos en Recuerda con nosotros, el programa que te acompaña los jueves cada 15 días de 12 a 30 a 13 horas. Y ahora vamos a saludar y vamos a felicitar a nuestros queridos amigos Antonio, don Antonio, su familia y a todos los que celebren su onomástica. A nuestro alcalde también, por supuesto. Gracias. Vamos a reanudar el programa y ahora damos paso a nuestro compañero Pepín, que entrevista a doña Irene Pedreño Pérez. Adelante, Pepín. Sí, buenos días. Hoy desde un paraje precioso de Torre Pacheco y tan emblemático como es el Molino del Pasico. Estamos aquí dentro del molino, que esto es encantador, ¿no? Entonces, mi compañero Alejandro ha presentado a Irene Pedreño Pérez. Buenos días. Buenos días. Guía oficial de la Concejalía de Turismo. Qué profesión más bonita, ¿no? Sí, me encanta, muy a gusto. Lleva mucho tiempo de... 4 años, aquí en Torre Pacheco. 4 años, muy bien. ¿Por qué el molino de viento es un símbolo de gran valor en el municipio de Torre Pacheco?
Pues sí, el molino de viento es algo característico de nuestro paisaje, se convierte en un símbolo de nuestro municipio, más que nada porque hay gran cantidad de molinos de viento, tenemos unos 14 repartidos por todo el municipio y lo genial es que están restaurados, gran parte, 4 de ellos están restaurados, porque en otras zonas del campo de Cartagena también hay muchos, son muy numerosos en esta zona. Pero la triste realidad es que están en ruinas, con el chapitel caído, no están bien conservados. Sin embargo, aquí en Torre Pacheco pues tenemos la suerte de tener 4 restaurados que se pueden visitar. ¿Qué son? Sí, los 4 que tenemos está el del Jimenado, sí, el de Facorro, el del Pasico, en el molino que nos encontramos, sí, y el de Pereas. Esos 4. Y por eso el ayuntamiento apuesta por la restauración, por conservar este patrimonio tan rico que nos hace únicos. Es un patrimonio muy peculiar que gracias a ponerlo en valor pues no se pierde, se conservan nuestras tradiciones, nuestra cultura y por eso es tan importante y estamos tan orgullosos de ello. ¿Cuántos tipos de molinos no hay? Porque todos no son iguales, ¿no? Todos no cumplían la misma función en su momento. Claro, en cuanto a tipología estética, son molinos mediterráneos, de vela latina, es decir, que tienen... Explícate que la gente sí. lo entienda. Sí, molino mediterráneo nos referimos cuando tiene velas latinas que nos recuerdan a los barquitos del Mar Menor, a los veleros, de forma triangular. Entonces nuestros molinos tienen velas, 8 velas en total, aunque en algunas ocasiones podemos encontrar alguno de 10. A diferencia del molino, por ejemplo, de Don Quijote, que todos conocemos, todos tenemos en mente, que tiene 4 aspas, o el molino de Holanda, de Francia, de Inglaterra, y eso pues le hace también muy espectacular cuando vemos las velas desplegadas y en buen funcionamiento, con un viento de levante como sopla hoy, pues es espectacular verlo girar. Eso en cuanto a estética de Mediterráneo, pero luego en cuanto al uso, aquí en Torre Pacheco tenemos tanto de harina como de agua. ¿De harina o de agua? Sí. Este sería de harina. Harinero, sí, para moler cereal, trigo, cebada. Entonces, pues se caracteriza por tener las piedras de moler, las muelas, las grandes piedras, que es lo que muele el cereal, y obtenemos la harina. La gran mayoría son harineros, pero también tenemos de agua, que también se le llama arcabuceros o arcaduceros, porque tienen como unos recipientes que se llaman arcabuces o arcaduces, que extraen el agua del subsuelo. Están cercanos a un pozo, tienen un pozo en su interior o al lado, y extraen el agua del subsuelo. Con lo importante que es la agricultura en Torre Pacheco, pues siempre la escasez de agua ha sido un gran problema. Por eso este tipo de molino fue como una revolución, porque se pudo extraer agua del subsuelo. Normalmente estos molinos están cercanos al Mar Menor, que el nivel freático está cercano. Por lo tanto tenemos esos 2 tipos. ¿Qué visitas o actividades se realizan siendo el molino como protagonista, ¿no? Digamos? Claro. Porque bueno, tú tendrás más actividades y más otras visitas, ¿no? Distintas. Sí, claro, lo importante es dar a conocer al público en general, tanto local como los visitantes que vienen de fuera, pues nuestro patrimonio, nuestros molinos de viento. Entonces se suelen organizar visitas cuando hay algún evento especial. Por ejemplo, cuando tuvimos el Día del Pasico, la jornada que estuvimos aquí todo el día disfrutando, del lunes de Pascua, pues se hicieron visitas. Siempre se ponen las visitas aprovechando eventos, porque así nos aseguramos de que el molino va a estar en funcionamiento, porque lo espectacular es verlo en funcionamiento. Entonces también se están haciendo visitas teatralizadas, que eso es algo nuevo que estamos haciendo y está gustando mucho. Contratamos un actor y hace una visita pues más divertida, más dinámica, que le llega mucho al público familiar, sobre todo porque es diferente. Hacemos visitas guiadas normales, pero también de vez en cuando teatralizadas. Y cuando la gente visita el molino, ¿qué impresión tienen de un molino de viento en funcionamiento, digamos? Porque siempre que se hace una visita, el molino se pone en funcionamiento o no siempre. Sí, se intenta coincidir para que se pueda ver en funcionamiento, porque es lo real, es realmente lo bonito. Pues claro, la gente se impresiona,
porque verlo en funcionamiento, estar dentro, parece como un barco, ¿no? Que se mueve, todo vibra, ver las piedras moler, ver cómo cae la harina. Un molino del siglo XIX que muela perfectamente, como es el molino del Pasico, pues la gente se va impresionada, porque por la zona no es muy común ver un molino que muela. Sí. Yo decía antes que bueno, estamos hablando de los molinos, pero hay otras actividades que tú representas, ¿no?, en Torre Pacheco. ¿Qué otras actividades organiza la Concejalía de Turismo? Sí, pues como le decía, pues los molinos tienen un gran protagonismo. Por ejemplo, también la próxima visita teatralizada será el 18 de julio, haciendo coincidir con el concierto que se suele hacer aquí en verano, en el Pasico. Pero también es cierto que tenemos otras actividades muy variadas. Por ejemplo, el 29 de junio, el último fin de semana de junio, tenemos el evento de Geopacheco, que bueno, así para explicarlo rápidamente, decirles que Torre Pacheco está lleno de tesoros y se pueden buscar a través de una aplicación móvil. Es como una nueva forma de hacer turismo, ¿vale? Y entonces vamos a crear un evento que se llama Geopacheco, pues con esta finalidad, para que la gente conozca el geocaching, que es esta actividad. El 29 de junio en la Biblioteca Municipal vamos a estar allí, luego también vendremos al Pasico a hacer más actividades. Muy bien. Sí. Y luego pues el Cabezo Gordo. La Cima de las Palomas. La Cima de las Palomas es nuestra estrella. Entonces se hacen visitas normalmente al Cabezo Gordo, pero es cierto que la jornada de puertas abiertas a la Cima de las Palomas pues es lo que más gusta, cuando vienen los arqueólogos, lo explican, los paleontólogos, y que será el 28 de julio, domingo. Tenemos talleres de prehistoria para niños en la oficina de turismo. La agenda está muy completita. Normalmente las personas que visitan el molino o que van a la Cima de las Palomas, ¿es gente de fuera toda? ¿La gente de Torre Pacheco, la gente de este entorno de Cartagena, Mar Menor, todo eso, también vienen a ver el Pasico o solamente gente de fuera? Pues para organizar nuestras actividades utilizamos una plataforma que es dentro de murciaturística.es, la plataforma regional, y es cierto que por ese canal viene más gente de fuera, sobre todo regional, Murcia, Cartagena, Lorca, de todas partes. Entonces las reservas que nos llegan principalmente son de visitantes de fuera, pero es cierto que cada vez más gente de Torre Pacheco se interesa, porque a lo mejor se conoce muy bien el Pasico y el molino del Pasico, pero nunca se ha asistido a una visita guiada, y hay familias que se interesan, incluso al Cabezo Gordo también. Bueno, pues si quieres añadir algo más, y si no, pues agradecerte que estés aquí con nosotros, y bueno, has dado a conocer un poco más para motivar a la gente a que visite los sitios de Torre Pacheco, que la verdad pues no se conocen mucho y bueno, y tiene su importancia, ¿no? Pues agradecerte tu presencia aquí entre nosotros. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Señoras y señores, el programa Recuerda con nosotros está concluyendo. Antes de finalizar, voy a recitar un poema que he escrito aquí precisamente esta mañana. Y dice así: el molino del Pasico, con siglo y medio de historia, navega aquí mi memoria, mientras muele despacito en su sendero de gloria. La báscula, la balanza, esa capaza, el sombrero, testigos de su sendero, útiles de confianza del honrado molinero. Así que vamos a finalizar y ahora toca despedirnos. Recuerda con nosotros ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves 27 de junio desde el Centro de Día de Torre Pacheco, ocasión que aprovechamos para entrevistar a los premiados del concurso de poesía para mayores, que este año celebra su 25 edición, de 12 a 13 horas. No se lo pierdan. Hasta entonces, que seáis muy felices y muchísimas gracias.